El crash de 1929 abrió en Estados Unidos la mayor recesión económica de su historia. Fueron 10 años en los que el país registró millones de parados y una caída en picado de la producción. El inicio de la Gran Depresión no pudo ser más brusco. En apenas 6 días, a finales de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York se hundió estrepitosamente. El crash borró de un plumazo el febril optimismo del mercado bursátil y la supuesta invulnerabilidad de la América republicana de los años 20. Durante los felices 20, el país se dedicó con entusiasmo a la producción y adquisición de bienes de consumo propios de una economía industrial moderna. Fueron los nuevos sectores del automóvil y de los electrodomésticos los que impulsaron el desarrollo económico de esos años y la consolidación de un mercado de masas urbano. Hacia 1929 se contaban por decenas de miles los ciudadanos que se habían dejado tentar por la especulación bursátil, financiada en gran medida con créditos bancarios. En septiembre de 1929, la bolsa alcanzó su cota máxima. A partir de esa fecha evolucionó a la baja, pero casi nadie percibió la amenaza del inminente crash. El 24 de octubre, conocido como Jueves Negro, el pánico se apoderó del parque neoyorquino y el mercado sufrió una caída del 9%. El 29 de octubre, o Martes Negro, fue todavía peor, el día más aciago de la historia de la bolsa de Nueva York. La venta de más de 16 millones de acciones evaporó las suculentas ganancias de todo el año. El crash tuvo un efecto devastador en la confianza de empresarios y consumidores. Su reacción negativa aceleró un deterioro económico apenas perceptible hasta entonces, pero que fue cada vez más evidente en los meses posteriores al colapso del mercado. Nadie podía imaginarse en aquellos momentos que el crash de 1929 se convertiría en una depresión durísima y menos que se prolongaría un decenio. La crisis anterior, la que siguió al fin de la Primera Guerra Mundial, había sido intensa, pero no muy larga, y se creía que también esta sería breve y mucho más moderada. Durante 1930 cientos de empresas sin liquidez cerraron y las que sobrevivieron congelaron la inversión, lo que ocasionó la destrucción de innumerables empleos y un fuerte descenso de la producción. La demanda de bienes y servicios se contrajo debido al estancamiento productivo y al retraimiento de los consumidores. La bolsa continuó su declive, los precios agrícolas se hundieron y la imposibilidad de los clientes de pagar sus préstamos puso a muchos bancos contra las cuerdas. La situación económica se agravó aún más. En 1932, una ingente cantidad de trabajadores estaban en paro y muchos de los que trabajaban lo hacían a tiempo parcial. Miles de norteamericanos no pudieron hacer frente al pago de sus hipotecas y fueron desahuciados. Los precios agrícolas cayeron más de un 50% entre 1929 y 1932, lo que redujo drásticamente los ingresos de los agricultores, la mayoría de los cuales arrastraban deudas. La miseria hizo su aparición y millones de norteamericanos vieron trastocado su modo de vida. Un sinfín de familias del campo, sobre todo de los estados del Dust Bowl, perdieron sus granjas y se vieron obligadas a emigrar. Un éxodo que retrató magistralmente John Steinbeck en su novela Las uvas de la ira. Cada vez más personas se dedicaron a errar por el país viviendo de la mendicidad o de trabajos intermitentes. En las afueras de las ciudades proliferaron los tristemente célebres shanty towns o poblados de chabolas. Otras imágenes habituales de esos años fueron las colas de desempleados en busca de trabajo y el reguero de vagabundos pidiendo comida a lo largo de las líneas de ferrocarril. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis? La boyante economía norteamericana de los años 20 encerraba en realidad graves imperfecciones estructurales que no fueron detectadas a tiempo. Veamos cuáles son. Distribución desigual de la riqueza. La renta per cápita creció rápidamente, pero del aumento del poder adquisitivo quedaron excluidos los trabajadores manuales y los agricultores. Mientras una gran parte de la población estancaba la demanda, aquellos que disponían de dinero suficiente lo dedicaban más al ahorro y a la especulación que a gastarlo. Desajuste entre oferta y demanda. Esta falla del consumo se vio acompañada de un exceso de capacidad productiva o sobreproducción de la agricultura y la industria, es decir, el país producía más de lo que podía consumir. El resultado fue un paulatino descenso de precios, deflación y salarios. Dinero demasiado fácil. La inexperiencia de la Reserva Federal, el Banco Central del país, creado en 1913, en la gestión de la masa monetaria le jugó una mala pasada. Su política de tipos de interés bajos condujo a una expansión desordenada del crédito y de la especulación bursátil. Un mercado fuera de control. El gobierno no contaba con ningún mecanismo de control de los mercados financieros. El crash puso al descubierto numerosos casos de insolvencia y fraude entre las empresas cotizadas y los fondos de inversión. En los peores años de la depresión, la administración de Hoover no supo unas veces y no quiso otras corregir los desequilibrios de la economía. Veamos cuáles fueron las acciones desarrolladas por Hoover.
Proteccionismo contraproducente. En 1930 el gobierno decidió proteger su industria gravando las importaciones con los aranceles más elevados de la historia de Estados Unidos. Como represalia, los demás países aplicaron barreras a los productos norteamericanos. El temor a una inflación inexistente. El acopio de efectivo que hizo la población y la crisis del sistema bancario produjeron una escasez de dinero en circulación. En lugar de aumentarlo, una medida además necesaria para frenar la deflación, la Reserva Federal subió los tipos de interés en la falsa creencia de que el verdadero peligro era la inflación. Un error muy caro. Estancamiento y falta de inversión. Con la contracción de la masa monetaria, el comercio se resintió. Los bancos tampoco disponían de dinero suficiente, no pudieron conceder nuevos créditos a las empresas y éstas dejaron de invertir. Hoover no reaccionó hasta el final de su mandato. Otorgó cuantiosos préstamos a los bancos, pero solo consiguió estabilizar el sector momentáneamente. Lo mejor, no hacer nada. Los asesores de Hoover creían que si los salarios bajaban, también lo harían los costes de las empresas, y por tanto la producción repuntaría. Por ello, el gobierno debía dejar que la depresión siguiera su curso sin hacer nada, ya que la economía se reajustaría sola. Esta política de no intervención resultó desastrosa. La economía volvió a remontar en 1940, gracias en parte al aumento del gasto público en programas de ocupación, pero fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo que realmente procuró al país un crecimiento sostenido y el retorno a la prosperidad. Oficialmente, Roosevelt compartió la postura aislacionista imperante en el país, pero se preparó de antemano para la guerra invirtiendo a gran escala en defensa. Para cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, la depresión ya había terminado. La recuperación económica, apoyada en un incremento vertiginoso de la producción, llevó al pleno empleo durante la Segunda Guerra Mundial. Superada la crisis, la agenda reformista quedó aparcada y el gobierno afianzó una economía basada cada vez más en el consumo. Roosevelt moriría el 12 de abril de 1945, poco antes del fin de la guerra. El modelo consumista y la expansión del comercio internacional, dominado por sus empresas, serían los motores del espectacular desarrollo económico de Estados Unidos a lo largo de las siguientes décadas.